Hola gente, Alex Carande aquí en 217 con Pepe Romero. ¿Qué tal, Pepe? Buenas, ¿qué tal? Encantado. A ver, estamos aquí para hablar de la Tommy John Surgery, o sea, de la cirugía Tommy John, que en breve se va a poner muy de moda, porque yo creo que en esta temporada tan particular de la MLB, en la que ha habido tantos cambios, con el Summer Camp reducido que han tenido los pitchers para estar preparados, muy pronto va a haber lesiones. Ya este invierno pasaron por la cuchilla Severino y Chris Sale, dos pitchers que al final pues no dejaban casi de ser los seis de sus equipos. Y queremos entrar un poco en profundidad y explicar un poco todas las fases, empezando desde los factores de riesgo, cómo se previenen este tipo de lesiones, explicar en qué consiste ya la operación y luego hablar de la recuperación. Pero antes de nada, quería que nuestro invitado Pepe nos hable un poco de él. Cuéntanos por qué te he traído aquí y por qué es un lujo para nosotros que nos vengas a 217 a hablar de la Tommy John. Bueno, ya con la presentación ya te echa un poco para atrás porque el placer la motivación es mía, poder estar con vosotros y bueno, simplemente pues nada, yo trabajo como fisioterapeuta, estoy haciendo osteopatía también y siempre he estado ligado al mundo del deporte. Yo, mi deporte, el que he jugado siempre ha sido béisbol. Jugué durante varios años hasta que por tema de estudios y por tema de lo típico de las complicaciones de la vida, pues tuve que bueno, dejarlo para poder estudiar. Entonces, bueno, yo siempre he estado ligado al mundo del béisbol, primero como jugador, luego como entrenador, y ahora pues llevamos ya varios años en un proyecto en la Federación Catalana de Béisbol, como es la Academia. Y bueno, he pasado por todas las categorías de la Federación Catalana y el año anterior pude asistir con la Federación Española al Mundial allá en Corea, con una muy buena experiencia. Entonces, bueno, a nivel de deportivo me muevo pues con deportistas de béisbol y softball, fútbol, que es el deporte con el que actualmente también trabajo, tenis, que también va muy ligado por el tema de el tipo de lesiones o el tipo de acción muy ligado a nuestro deporte, como es el béisbol, y bueno, sobre todo deporte a tope. Bueno, el deporte forma parte de nuestra vida, de una forma o de otra, pero al final todos hemos acabado un poco en el béisbol de una manera o de otra. Explícanos en qué consiste la lesión en sí, para que la gente se haga una idea. Perfecto. Bueno, pues como decimos, cada deporte es importante conocerlo y saber qué especificidades tiene cada deporte, porque cada especificidad o cada deporte nos lleva a una lesión más común en según qué disciplinas, ¿no? Entonces, la Tommy John es el equivalente al cruzado en otros deportes de contacto como el básquet o el fútbol, ¿vale? Y es una lesión de tipo ligamentosa que bueno, ya lleva varios años de estudios, desde 1974, ¿no? Con el pitcher de los Dodgers que le pone nombre a esta lesión. Entonces, la lesión simplemente es un desgarro, un arrancamiento de la inserción o del propio ligamento en sí, y esto pues origina una serie de complicaciones, sobre todo la incapacidad o la debilidad de esta zona, y que nos impide pues, hacer el movimiento que es esencial en nuestro deporte, que es el de lanzar, sobre todo en pitches, ¿vale? Ya tenemos una incidencia lesiva muy elevada, que ya podemos comprobar qué tipo de lesiones son más comunes, pero esta es la que más incapacita porque es la que impide el lanzar, y si no podemos lanzar en nuestro deporte estamos mal, ¿no? Entonces, simplemente pues esto, ahora podremos ver qué tipos de complicaciones puede haber, qué tipo de factores de riesgo nos predisponen a esa lesión, y a partir de aquí pues intentar mirar bueno, a ver qué soluciones podemos encontrar. Lo has aterrizado tú. Factores de riesgo, o sea,
variables aumentan el riesgo de que un jugador pueda sufrir la Tommy John? O sea, se dé la circunstancia que derive en esta operación. Vale, sobre todo tenemos que plantearnos que una lesión de este tipo supone, bueno, pues un gasto económico brutal para todas las franquicias porque, claro, nosotros en deporte, sobre todo, el día a día es la recuperación tiene que ser para ayer. Entonces, vamos a contrarreloj, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya hablamos de tema económico, ya todo se magnifica, ¿no? Porque hablamos de que, ¿cómo puedes valorar el valor de un equipo, ¿no? Pues bueno, hay diferentes estudios, ¿no? Que tasan las franquicias en un nivel económico, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que supone esa lesión y el tiempo de baja es lo que supone de gasto a esa franquicia, ¿no? Entonces, contra más variables dominemos, menos riesgo de lesión o podemos intentar evitar más la lesión, porque podemos ir hacia la base de ese problema, ¿no? Entonces, estos son los factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo en cualquier tipo de lesión, siempre hay unos factores de riesgo intrínsecos y otros extrínsecos. Bien, los intrínsecos son los que predispone el mismo sujeto por su composición corporal, su fisiología, sus antecedentes, ¿no? Y luego los extrínsecos son los que no puede dominar el propio deportista, como pueden ser la temperatura, la fase de la temporada, si hace el tipo de suelo, si es césped natural, césped artificial, si el tipo de taco, todo esto son factores que pueden predisponer a la lesión. Bien, eso en cualquier tipo de deporte, cualquier tipo de lesión. Sí. Pero en la nuestra tenemos unos muy específicos, ¿vale? Que los he intentado redactar y coger un poquito porque nos dicen datos muy, muy significativos. Uno de los mayores factores de riesgo es la fatiga. La fatiga, ya hay estudios que dicen que disminuyen las millas a medida que nos vamos fatigando, ¿vale? Eso quiere decir que hasta podemos reducir un 7%, ¿vale? 2 millas de nuestra velocidad a razón de 0,28 millas por hora por cada inning, ¿bien? Entonces, Sí. si esto vamos sumando, llega un momento que esa fatiga produce que no tengamos un control lo suficientemente aceptable para nuestro movimiento. En este caso, el torque del codo, que es la angulación que la cizalla, el movimiento de cizalla que hacen entre los dos segmentos, ¿vale? Y esta falta de control neuromuscular es el que hace que no podamos controlar el movimiento y nos pueda dañar el ligamento. Bien. ¿Qué tenemos más? Podemos encontrar el ROM, que es la amplitud articular. Todas las estructuras, nosotros entendemos como un movimiento, no es un movimiento analítico del brazo, sino que tenemos que entender un movimiento general como un todo. ¿Dónde empieza el movimiento? Que eso ya hablaremos más adelante a nivel de biomecánica, por ejemplo. ¿Dónde empieza el movimiento y dónde acaba? Porque si nosotros limitamos el movimiento hacia un cerramiento, por decirte algo, hacia una repetición de movimientos, una secuencia de movimientos, siempre nos lleva a llevar hacia un mismo punto. Pero claro, es tan importante el tener una buena, por ejemplo, para que me entendáis, una buena rotación externa como una buena rotación interna. El movimiento nos lleva siempre a una rotación interna. Si siempre estamos en repetición con esta rotación interna, llega un momento que tenemos que volver a hacer esa rotación externa para economizar el movimiento. Entonces, la amplitud de movimiento es clave en todo tipo de lesiones y en esta no es menos. Para esto también podemos realizar diferentes test de amplitud de movimiento que ya se hacen pues a nivel de prevención. Se hacen diferentes test, diferentes mediciones y a partir de ahí podemos comparar ya sea o a principio de temporada o con el brazo no hábil para ver la lateralidad del jugador, si origina un problema o no. Y esto, pues bueno, es bastante interesante, ¿no?
La alimentación también es clave, ¿vale? La conversión corporal, el índice de grasa, el peso de los lanzadores predispone a lesión. Aunque veamos como, por ejemplo, claro, nosotros nos fijamos en jugadores Major League, ¿no? Por ejemplo, Bartolo Colón, que vemos el peso que tiene y el tiempo que lleva lanzando y ahí está, ¿no? Pero a nivel, claro, son elegidos, ¿no? Como Sí, decimos, a nivel general, todo esto predispone a lesión, porque no olvidemos que el tejido graso es un tejido inflamatorio y todo el tejido inflamatorio al final predispone a un déficit de algo en el organismo que predispone a la lesión. ¿Vamos bien, Alex? vamos perfecto porque sí que es verdad que lo que has dicho de Bartolo Colón, tenemos mucha tendencia siempre a quedarnos con las excepciones en vez de con la norma. Y claro, Claro. como llama la atención y dices, pero sí que es verdad que es un elemento importante que predispone a la lesión. Sí, continúa, Sí, sí. Pepe, que está Vale. fenomenal. De hecho, mira, una anécdota es todo, claro, aquí el conocimiento de nuestro deporte es para unos pocos elegidos, ¿no? Quiero decir, no trasciende mucho, pero lo que sí que trasciende es, no, hostia, es que en el béisbol están todos gordos, el béisbol no hace falta estar preparado físicamente. Y bueno, ¿no? La ignorancia, pues, sí, sí, vale, perfecto, ¿no? Pero esto, pues, hay que tenerlo en cuenta también. Hablamos también del descanso, ¿vale? El descanso es clave, ya sea en cualquier tipo de deporte, en cualquier actividad, en nuestro día a día, ya no seas deportista o no, pero ya hay diferentes estudios bueno, que ya sabemos que el descanso favorece la regeneración muscular y sobre todo en nuestro deporte, si nos fijamos, disminuye mucho los tiempos de reacción, ¿vale? Tenemos en cuenta lo que tarda la pelota en llegar, ¿no? Es una de las disciplinas más difíciles, ¿no? Sí, Lo que es el batear es de las disciplinas más difíciles en el deporte, consideradas porque el tiempo de reacción que tiene el bateador para golpear la pelota es mínimo, ¿no? sí. Entonces, hay estudios que dicen que disminuye hasta un tercio los tiempos de reacción, con lo cual imagínate la ventaja que estamos dando al lanzador como bateadores o la desventaja que nos está dando el bateador a nosotros como Sí, pitcher, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo. Igual que a nivel hay un estudio también que dice que los equipos que juegan fuera, los que están fuera que no trabajan, no juegan como local en casa, que juegan durante viajes de estos que sí. duran 3, 5 días, ¿vale? Anotan una media de 1 a 2 carreras menos de lo normal que suelen hacer como equipos locales. Entonces, ya estamos poniendo, ya sabemos lo importante que es el descanso, ¿no? Porque en los viajes, pues, no tienes tu cama, bueno, todo. Sí, vivimos en una época en la que los deportistas de alto nivel están prolongando mucho sus carreras y hay ejemplos, por ejemplo, como LeBron James, como Cristiano Uh -huh. Ronaldo, que invirtiendo mucho en su cuerpo, entendiendo que es parte de su marca personal, pero también su herramienta de trabajo, han conseguido prolongar sus carreras y su rendimiento. Y qué hablar de, por ejemplo, los pitchers, que los dos ejemplos que hemos puesto anteriormente, la inversión que tiene Boston hecha en Chris Sale, la inversión que hicieron los Yankees en Severino, que encima hay que entender que en béisbol los contratos son totalmente garantizados, que el jugador se lesiona y se le va a pagar igual. Por lo tanto, entendemos que los equipos no son los que estén invirtiendo mucho dinero en la prevención de lesiones, sino lo lógico es que a largo plazo lo hagan más todavía, porque es una de las formas que tienen ellos de maximizar la inversión que han realizado en un jugador, Uh en -huh. su player development a lo largo de los años, que es uno de los paradigmas que has hablado. Y es verdad que es un deporte de una dificultad técnica en el béisbol, tanto como pitcher como bateador, que una cosa para los bateadores como es la pitch recognition, que es la base muchas veces que separa a los buenos de los mejores, se puede ver alterada por elementos como el estrés, el descanso, que es maravilloso Así y que es. realmente hay que cuidar todos los detalles.
Así es, porque, por ejemplo, el siguiente factor de riesgo que había puesto como es la fuerza, ¿vale? Si Sí, vemos, son parámetros que ya decimos descanso, alimentación, el condicionamiento. Claro, eh, como decías, Lebron, justo ayer salió una publicación, ¿no? Que hablaba de lo que destina eh, de su sueldo, por decirte, o de el lo que tope, ¿no? gana. De la temporada. Sí, para esto, ¿no? Entonces es clave porque es lo que tú dices, ¿no? Es su herramienta de trabajo, es su cuerpo, entonces tiene que cuidarlo, ¿no? Entonces, a partir de la fuerza es lo mismo, ¿no? Había un estudio que ya habíamos comentado anteriormente, que era aquel de, bueno, relacionado con la fatiga, ¿no? Qué segmentos o qué partes anatómicas se suelen poner más en evidencia con la fatiga y todos iban a parar a nivel de antebrazo y brazo relacionados con esa cadena muscular que también hemos comentado, ¿no? Entonces, si ya tenemos una fuerza, porque no podemos olvidar, bueno, hablamos de la fuerza, ¿no? Como condicionamiento y al final es la base de todo, ¿no? De todo movimiento en el deporte. Entonces, si recordando lo de lo que afectaba la fatiga al movimiento, de nuestro deporte, todos van a parar como nexo hacia la musculatura del antebrazo y brazo, ¿no? Entonces, no olvidemos lo que hemos dicho de trabajar en cadena. Si al final acabamos teniendo una fatiga en este nivel, esta es la parte del cuerpo que nos va a proteger analíticamente y específicamente el ligamento, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, si esa musculatura, porque no olvidemos que el tener una musculatura tónica no quiere decir que sea sana. Una hipertonía no quiere decir que esté trabajando en concordancia o esté trabajando de una forma sana el organismo, sino que está inhibiendo. Cuando hay una hipertonía, está inhibiendo el movimiento, está favoreciendo un movimiento contrario al que queremos. Por ejemplo, yo tengo un movimiento una hipertonía de la cadena anterior muy fuerte y tengo un dolor en la espalda. El dolor este que me produce la espalda, el origen, no es el dolor de la espalda, es esta cadena. Entonces, muchas veces lo que hacemos es, me duele la espalda, voy a hacer un masaje en la espalda, ¿vale? Pero con esto estoy potenciando más el problema, porque estoy dando más fuerza a movimiento contrario. No sé si me acabo de Sí, explicar en todo sí, esto. sí te explicas y te digo por qué. Porque creo que tradicionalmente en lo que era el mundo de los pitchers a nivel profesional, no se tenía o se hablaba un poco mal de trabajo de fuerza y ha llegado un poco ahora un cambio de paradigma que va mucho en el player development y en el trabajo que está haciendo Driveline, en que, la que todo el mundo y todas las organizaciones inciden en que un trabajo de fuerza bien hecho es fundamental tanto para la prevención de lesiones como para lo que es la estamina, o sea, que los niveles de energía del jugador se mantengan a lo largo del juego. Y ahí hay mucho dinero invertido porque, por ejemplo, Driveline ha comprado la manga de Motus que te da toda la información sobre los ángulos del brazo, sobre la fatiga, sobre cualquier cambio en el movimiento que se produce, dónde tiene que haber compensación. Entonces, me parece fundamental incidir en lo importante que es hacer un trabajo de fuerza para que los pitchers, digámoslo así, permanezcan sanos. Claro, esto realmente está relacionado con otro factor de riesgo como es la carga de trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces hemos pensado que más es mejor. Yo he visto jugadores que se machacan en el gimnasio, se machacan a Sí. hacerse un que movimiento porque creen que eso les va a ayudar, ¿no? O hace poco hablábamos de la recuperación de los pitchers o de la preparación de los pitchers con un trabajo aeróbico, un trabajo de correr durante un tiempo prolongado, ¿no? Entonces, claro, ya empieza a haber discusión en que si esto es válido, si no es válido, o en cuándo sí o cuándo no. Yo siempre digo lo mismo, al final, quien hace la planificación de las cargas, sabiendo cuál es el timing fisiológico de todo, si todo tiene una programación, yo no veo ningún problema. El único problema es el que se haga por sistema, porque siempre lo he hecho, porque siempre se ha hecho. Entonces ahí es donde podemos encontrar
un estoy poquito muy de de problema. acuerdo en esto. Encima yo vengo del mundo del baloncesto, he sido entrenador y trabajando de esto y muchas veces tendemos a castigar a nuestros jugadores por ejercicios que hicieron con nosotros que luego los analizas y tienen muy Claro. poco sentido en el contexto actual. Y en el contexto actual, con los medios que tenemos, muchas veces también la preparación que se lleva, se cometen errores graves por eso. Así es. Pero serio, siempre que tenga un razonamiento detrás, oye, nos vamos a equivocar porque de hecho todo esto va avanzando porque alguien se ha equivocado antes, ¿no? Y ahora pues nos toca equivocarnos a nosotros y los perjudicados son los jugadores, ¿no? Pero a la larga serán los beneficiados. Entonces, bueno, todos nos alimentamos de todo. ¿Qué más? Bueno, mira, coordinación neuromuscular también es un factor de riesgo a nivel de reclutamiento de fibras o a nivel de reclutamiento tanto de una coordinación intra o intermuscular, ¿vale? Sí. De cadenas musculares, todo esto es súper importante. Esto, mira, yo incidiría en una cosa de que se ve, como por ejemplo, mira, en el caso de Severino, que como fan de los Yankees lo tengo muy dominado, él el año pasado tiene un problema en el hombro de que, digámoslo así, le genera cierta, cuando él vuelve, tiene ciertos cambios mecánicos que todo el mundo dice que cuando tienes una lesión en el hombro importante puede ser que repercuta luego en el codo. Sí, Lesiones de la tomillón que vienen por una lesión de rodilla que no está siendo tratada o que el jugador no está, digamos así. Entonces, todo lo que afecta a lo que es la cadena del movimiento que tiene que hacer el pitcher, cualquier alteración que le lleve a realizar un ajuste realmente puede así traer es. ese Sí, sí, tipo de sí. De problemas. hecho, luego hablaremos en la recidiva de la lesión y uno de los riesgos es este, ¿no? El cambiar tu patrón de movimiento para evitar el dolor o para evitar, bueno, porque crees que eso te va a dar un reclutamiento mayor y ahí es donde podemos compensar y dañar otra estructura. Sí, sí, que esto está relacionado pues, con la biomecánica, ¿no? Que a la hora de cada uno tiene su biomecánica y ajustar o esos pequeños ajustes que podamos hacer en un niño puede ser fácil o más fácil, pero en alguien que lleva tanta experiencia o tantos lanzamientos detrás, hacer un ajuste siempre es todo un poquito más complicado porque al final lo que nos fijamos es en los números, ¿no? Y si Sí, cuando un lanzador está lanzando en 90 millas y ese pequeño ajuste ve que disminuye su velocidad, has de entender que está disminuyendo esa velocidad para que una vez tenga adquirido ese movimiento, ese patrón de movimiento, va a poder ganar un poquito más. Pero claro, como la exigencia es el ahora, sí. cuesta mucho hacer esos ajustes en según qué edades. Nada, la biomecánica sobre todo estaría importante a nivel de lo que es la zancada, ya no es el movimiento en sí, sino cómo se hace ese movimiento. ¿No? La Sí. zancada es súper importante, que ya habíamos hablado, la angulación del brazo, todos estos pequeños ajustes son los que nos pueden predisponer más o menos a la lesión. Habla, Eh, hablando de este tema que has dicho, ¿no crees que se va a tender más a como una individualización de todo lo que son los procesos de entrenamiento, los procesos de prevención, por eso mismo que has comentado tú, que cada uno es un poco diferente y que se tiende sí, muchas veces yo creo que se lesiona por homogenizar los procesos mm, y que en un deporte tan técnico que cada uno tiene sus estructuras físicas, ¿no crees que va a tender un poco hacia eso, Pepe? totalmente, totalmente, porque lo estamos viendo incluso en deportes no es que el béisbol no sea un deporte de equipo, sino que es un deporte individual dentro de un deporte de equipo, ¿no? Sí, Entonces, tenemos que individualizar el trabajo de cada jugador porque cada uno somos diferentes y cada uno necesitamos un timing diferente, ¿no? Esto va ligado justo con los dos próximos factores de riesgo que tenía anotados, que son la edad competitiva y el tipo de lanzamiento. ¿No? Es la discusión esta de cuándo empezar a lanzar un lanzamiento quebrado o no, no. Entonces, ya empieza a haber evidencias de que no está tan relacionado con la edad, sino con tu movimiento o con tu evolución dentro de esa mecánica, sí, más que con
el desarrollo corporal del jugador, porque es así, ¿no? Un jugador de 12 años puede tener un tamaño muy diferente a cualquier otro, ¿no? Entonces, si ya tiene una mecánica adquirida, un buen movimiento, pues puede lanzar otro tipo de lanzamientos, ¿no? Entonces, a esto es donde vamos con la individualización, ¿no? Sí, ¿Sí pueden lanzar curva? Sí todos, no. ¿Sí pueden empezar con 12 años? Sí todos, no. Pero sí que saber conocer a nuestro deportista, saber qué progresión tiene y a partir de ahí, pues evidentemente no es lo mismo un lanzador diestro que un lanzador zurdo, qué tipo de lanzamiento, si es por encima, si es por el lado, la zancada, si su envergadura del brazo, que también es un factor de riesgo, no un factor de riesgo, pero sí un potenciador hacia el rendimiento, ¿no? Contra sí, más envergadura, más brazo de palanca, la envergadura de las piernas para esa zancada, para que pueda economizar más ese lanzamiento, porque, bueno, estoy contigo totalmente porque es que es hacia donde vamos, ¿no? La individualización del deportista. Sí, sí, sí. sí. Vamos a dar un paso adelante en lo que Uh -huh. estamos hablando y vamos a llegar un poco a la parte de la prevención. ¿Qué se hace en el día a día con un pitcher para intentar evitar la Tommy John? Luego es un ventajismo, porque voy a decir que los Yankees le han firmado a Gerrit Cole un contrato de 9 años con mucho dinero, en el que probablemente si el jugador se somete a muchos de estos factores de riesgo, aunque todo se intente controlar, no quiere decir que por factores tanto intrínsecos como extrínsecos que has dicho tú no se pueda lesionar, pero al final es parte de lo que es también el deporte. Pero, ¿qué se hace para evitar este tipo de situaciones? Mira, con cualquier tipo de deporte, cualquier tipo de lesión, todo lo que hemos comentado, ¿no? Que hemos dicho, hostia, conocer nuestro deporte, nuestro deportista, individualizar el movimiento real, porque, claro, yo sé de jugadores de cualquier disciplina, ¿no? Que dices, hostia, es que corre un poco cojo. Sí, Y claro, no, pero es que ya corría así, ¿no? Quiero decir que, que tenemos que conocer a nuestro deportista para individualizar esa prevención o ese tratamiento después de la lesión, porque claro, cada uno es diferente, no todo el mundo tiene la misma zancada, no todo el mundo tiene el mismo movimiento. Entonces, sabiendo todo esto y sabiendo cuáles son los factores de riesgo, la prevención es lo más importante, pero a la vez puede ser lo más sencillo, sí, porque si sabemos qué nos predispone a lesión, pues oye, vamos a intentar paliar, ¿no? ese déficit, ¿no? Entonces hemos hablado de amplitudes de movimiento, de fuerza, de coordinación neuromuscular, de tiempos de reacción, todo esto que hemos dicho de la velocidad, de la biomecánica, todo esto son parámetros que podemos incidir en ellos. Evidentemente la edad, como hemos dicho, ¿no? No podemos, ¿no? Por ejemplo, mira, nos hemos dejado un par de datos curiosos, ¿no? A nivel de factores de riesgo que dices, ¿cómo podría yo hacer una prevención en, por ejemplo, ¿no? Los viajes son factores de riesgo. Entrenar con pistola de lanzamiento puede ser un factor de riesgo porque mentalmente el jugador se está autopresionando, está sí, teniendo algo en cuenta como que quiere las esto millas. no tiene, claro, eso es, ¿no? Entonces, todas estas cosas, los factores intrínsecos habrá a nivel de prevención, por ejemplo, a nivel de descanso, de dietas, de todo esto sí, pero la edad, por ejemplo, no. Y a nivel de extrínseco, pues todo eso, pues oye, fuerza, trabajo individualizado de fuerza con una buena planificación de las cargas, ¿no? Nosotros lo basamos todo en, por ejemplo, ¿no? Hablando de que ya lo habíamos comentado, ¿no? En el anterior, lo del Yokohama, que Sí, es una herramienta base, ¿no? Nosotros, como ya he comentado, que en la academia damos mucha importancia a la recuperación después del partido o en según qué tipos de días, ¿no? Entonces, nosotros basamos en amplitud de movimiento para poder mover mejor, bien, y a partir de aquí poder trabajar la fuerza. Y a partir de la fuerza poder trabajar todo lo demás, ¿no? Entonces, eh, a nivel de prevención, Yokohama nos habla de un parámetro, unos ejercicios de movilidad,
de estiramiento y a partir de ahí individualizar pues cada uno de sus aspectos. Y con esto han conseguido incluso reducir en un 50% el tipo de lesiones de miembro superior, que ya es Sí, significativo, ¿no? sí, además se ve mucho ahora. Mira, esta situación post-coronavirus que nos ha dado ciertas circunstancias excepcionales, por ejemplo, mira, en el mundo del fútbol sí que se ha visto que contra la gente pueda opinar en el fútbol, como hay mucho dinero invertido, también hay muy buenos profesionales de la recuperación, de la preparación física. Y en esta dinámica de jugar tantos partidos en un periodo de tiempo tan reducido, creo que los equipos que han invertido en esta parte, que trabajan bien estos aspectos, se han visto muy recompensados. Sí que es verdad que yo creo que el deportista, sobre todo el pitcher, no es solo cuando el estrés del momento en el que lanza y me olvido, sino que en el momento que se baja del montículo ya empieza a trabajar para su próxima apertura, para su próximo. Entonces es muy Ujú. importante incidir en este tipo de cosas. La movilidad articular yo creo que no solo es ya parte del béisbol, el estiramiento, la crioterapia, este tipo de técnicas, yo creo que ya son el deporte de élite y el deporte de cuando quieres preparar a los jugadores jóvenes que están un poco en ese ámbito de llegar a ser o profesionales o buenos jugadores para que tengan una vida saludable dentro de su trabajo. Claro, sí, sí, porque mira, de eso que estás hablando, había un estudio que decía tan sencillo como la educación deportiva, ¿no? O sea, Sí, es tan importante educar, pero desde pequeños, ¿no? Porque una vez que ya está viciado el deportista, es más difícil hacer según qué cambios, ¿no? Pero la educación deportiva, tanto del deportista como de los padres, como de los entrenadores, ¿no? sí. Esto nos puede ayudar a reducir muchísimo las lesiones. Y para finalizar, sabiendo cuál es el punto donde se produce mayor tensión en el torque, que es en el armado desde la rotación externa para cargar la rotación interna, pues a partir de ahí elaborar según qué herramientas para tener un control neuromuscular mayor en ese punto mayor de riesgo de lesión. Sí, porque además la gente no es consciente de lo complicada que es la mecánica de un pitcher porque, por ejemplo, a veces no entendemos, oye, este lanzador, ¿por qué no es capaz de lanzar strikes en este momento de partido? Y lo que has dicho de las compensaciones, de que tienes que hacer un trabajo de fuerza, vamos a decir, inteligente, que lo mismo que se dice el smart money, pues el smart trabajo muscular, vamos a decir así, porque, por ejemplo, el momento de la frenada, cuando el pitcher acaba lo que es su lanzamiento y su Uh -huh. movimiento, me imagino que sea un estrés para las piernas, para cierta musculatura muy grande que si no lo tienes trabajado también te puede llevar a Uh -huh. lesiones. Por eso es súper importante, ¿no? Cuando hablamos de fuerza, la gente tiene, ¿no? Por ejemplo, bíceps, ¿no? Para adentro, ¿no? Entonces, es súper importante, pues, tener un trabajo planificado después del trabajo de fuerza, un compensatorio y trabajo complementario, ¿no? Compensatorio para compensar esas fuerzas que hemos desarrollado a nivel antagonista, ¿vale? Y complementario, pues, para complementar, como dice la palabra, esos movimientos, ¿no? Porque estamos hablando de brazo y la gente el que tiene menos conocimiento o el que tiene mucho, porque es lo que hablamos, ¿no? Nos centramos en el codo, que hay que potenciar el codo, y nos estamos olvidando de dónde empieza el movimiento, que es desde el pie, en el pie de aterrizaje, hasta que suelta la pelota. Imagínate todas las estructuras que hay en ese movimiento. Entonces, sabiendo todo lo que se compromete, sabiendo la biomecánica, qué partes o qué complejos musculares se comprometen en ese movimiento, pues mira todo el campo que tenemos de ahí. Y como tú decías, cuando hablamos de fatiga, pensamos o tendemos a pensar en fatiga como cansancio, pero nos olvidamos de un cansancio mental. Entonces, Sí, cuando conforme, esto lo vemos mucho en los tenistas, ¿no? Que hostia, los ves y dices, ¿cómo puede ser, no? Que ya estás pensando en cuántos puntos te quedan para empatar el partido y ellos están pensando en el siguiente punto. Entonces, en esto es lo mismo, ¿no? Cada lanzamiento, lanzamiento y esto pues es un desgaste físico y mental.
Dentro de toda la bibliografía que hay, os vamos a dejar también en varias cosas porque vamos a escribir un artículo cuando, bueno, Pepe, no yo, eh, Bueno. para cuando tengamos la web. Intentaremos ir actualizando todo esto porque vamos a referir mucho al vídeo, que nos estás dando un contenido muy valioso que realmente te agradecemos. Sí que es verdad que hay que darse cuenta de que, por ejemplo, cuando nosotros corremos, independientemente de lo que es la tracción y las lesiones que nos pueden venir por lo que es impacto, los músculos de las piernas son muy grandes y están muy preparados, y el pitcher, sin embargo, está haciendo una gran cantidad de fuerza con músculos, por ejemplo, o ligamentos, poniendo mucho estrés en ligamentos que igual no están tan preparados, o es una acción un poco antinatural para lo que es el ser humano. Sí, sí. Entonces, sabiendo dónde empieza el movimiento, o sea, al final, en los entrenos, ¿no? Muchas veces escuchas, utiliza los pies, ¿no? Sí, Para lanzar. ¿Por qué? Porque un lanzamiento por ejemplo, estamos hablando del pitcher, pero no olvidemos un lanzamiento de right field del a outfield, home, sí. ¿no? En una jugada, hostia, imagínate, ¿no? El lanzamiento no puede lanzar solo con el brazo, sino, bueno, alguno pues llegará más fuerte, pero claro, tenemos que llegar cuando tenemos que llegar, y para esto tenemos que reclutar todo un movimiento, ¿no? No Sí, olvidemos el movimiento de jabalina, ¿no? Del lanzamiento de jabalina. Mirar todo el proceso, ¿no? De biomecánico que implica desde la zancada hasta la tracción para poder soltar, ¿no? Entonces, es súper importante. no salen las cosas bien y llegamos al momento de que el jugador se tiene que operar. Un poco, ¿en qué consiste la cirugía en sí misma? Mira, una vez que llegamos a este punto, ¿vale? Pueden pasar dos cosas, ¿no? El operar o el no operar, ¿bien? Correcto. Entonces, hay dos formas de que aparezca esta lesión, ¿no? La forma aguda, bueno, siempre toda lesión tiene un proceso agudo y otro más crónico en función del timing en el que nos encontramos, pero llamamos como aguda en el momento que se produce la lesión. Bien, un chasquido, un lanzamiento, ¡pa! Hostia, he notado algo, he escuchado Sí, algo en el brazo, y bueno, y a partir de ahí todo lo que implica, ¿no? Un edema, dolor, incapacidad de movimiento. Bueno, ahí puede ser fácil asociarlo a este tipo de lesión, ¿vale? Sabemos en qué punto nos encontramos, pero luego hay otro tipo de momento de lesión, que es el que se va degenerando, se va sí, desgarrando, no escucha ese tan abrupto tan en el momento, pero ya llevas un tiempo con que has visto que has disminuido tu velocidad, sí. tienes más dolor, tienes inestabilidad, falta de fuerza. Entonces, claro, aquí llegamos al punto de qué hacemos, ¿no? Entonces, de bibliografía como no operación, no hay mucha evidencia, pero la que nos habla de un timing bastante elevado, hablando de unas 24 semanas y media, y claro, son mucho tiempo, porque Sí, a sí, sí. esto es importantísimo, porque tenía aquí anotado, que es, ahí tienes que ser claro y tienes que ser contundente con la explicación de hacia dónde vamos, ¿no? Porque la gente suele tender vale, la tomillón, ¿no? O el ligamento cruzado. Hostia, sé que son mucho tiempo, vale, ya, pero no es mucho tiempo, es hablar con propiedad, ¿no? Tantos meses, cuánto hay de media, qué fases que ahora veremos en la recuperación a las que te vas a Sí, enfrentar, porque tenemos que establecer unos objetivos a corto, medio y largo plazo que nos ayuden a llegar a nuestro objetivo, porque si no, se puede hacer eterno y es una montaña rusa de emociones, de sí, físicas, de las que pasa el deportista, que es muy complicado. Entonces, yo comparo mucho con el ligamento cruzado. Hay Si es un jugador no profesional o más amateur, se puede, bueno, vamos a probar a no operar, pero la mayoría, todos los que conozco de cruzado anterior, que se tiende por no operar, acaban operando. Entonces, sí. aquí en el ligamento interno, que es nuestro plan, es con lo que vamos a tener que lanzar, yo
bueno, yo creo que la operación es casi inevitable, por mucho Sí, que quieras evitarla. yo creo que solo hay un caso así de esfera que conozca, de que no se ha operado y ha tenido relativo éxito, pero no es el pitcher que era, que es Masahiro Tanaka, que yo creo que por cómo son los japoneses lanzando, que manejan muchos registros de off-speed, de lanzamientos quebrados, pues fue capaz un poco de reinventarse, pero es verdad que cuando Tanaka llega a los Yankees es un pitcher que tiene una bola rápida de 95-96 millas y pues este problema que tuvo en el codo ha sido un pitcher de 90-92 millas que ha sobrevivido un poco porque técnicamente tiene otro tipo de recursos. Creo que aquí hay ciertas diferencias y que, claro, estamos hablando de equipos en los que trabajan con inyecciones de plasma enriquecido, con otro tipo de factores que probablemente pueden evitar esto, pero tenemos que darnos cuenta que, por ejemplo, la primera idea que hubo con Chris Sale fue tratamiento conservador, y al final ha acabado operándose, lo mismo que, o sea, que estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento. Otra Claro. cosa es hacia dónde se llegará o lo que será el futuro de este tema. Ujú. Sí, porque no olvidemos que al final hablamos de ligamento, pero el ligamento tiene tres haces. Tiene o tres segmentos para que nos entendamos, ¿no? Un anterior, un oblicuo y Sí, uno posterior, ¿vale? El más complicado, el que se rompe, que es el que tiene la operación, es el anterior, ¿vale? Este es el que se pone más en compromiso y el que limita más el movimiento. Cuando hablamos de limitación, no solo la limitación activa de que imaginemos una cuerda que limita ese movimiento, no, es una estructura que lo que da es una información neuromuscular para una coactivación muscular. Bien, sí, entonces, si no podemos entender como una cuerda que nos fije el movimiento, no, no, no. Ahí lo que pasa es que si ese ligamento no está, no da la información de que cuando vayas a llegar una rotación del brazo, llega un mensaje al cerebro que diga, hey, que estás sí. haciendo más rotación de la cuenta, activa la otra musculatura. Y esa información es la que se pierde. Con lo cual, es, es muy, 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 muy importante que esa operación esté bien y se cumplan bien los timings para que esa estructura que supla el ligamento que dañado llegue a coger un poquito de información para poder suplantar ese ligamento Esto es dañado. muy interesante porque la gente no entiende que cuando tú tienes una lesión, y que ya vamos a hablar de cosas que igual la gente puede estar más familiarizada, como una lesión de tobillo, por ejemplo, un esguince, Uh -huh. hay una reeducación como de los patrones neuromusculares que dices, pues lo que decías tú, ese hombre corre raro, pisas mal, pisas de forma diferente, y ese tipo de juego, digámoslo así, lo que es muy importante para que no nos lleve a futuras lesiones, a Así recaídas y es. este tipo de cosas. Entonces, me parece fundamental. Así que, sobre todo, vamos a establecer que lo importante es que sepamos hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo, no? Vamos, según estudios, hay una de liga profesional, ¿vale? Que establece unos parámetros en torno a los 17 meses. Sí, 17 meses se dice pronto, pero son muchos meses. Es mucho. un proceso muy, muy largo, ¿vale? Entonces, 17 meses. Entonces, sabemos que vamos a estar ese tiempo para el return to play, que es el que queremos, ¿no? Porque dice, 17 meses para volver a lanzar o para volver a jugar, que es diferente, ¿no? Vale, pues esto es súper importante. Entonces, a partir de aquí ya entramos en qué tipo de operación hay. Hay diferentes tipos de abordaje para este ligamento, ¿vale? La primera es la de Job, que es quien hizo la primera operación y ya le puso su nombre a la operación. Luego tenemos una de modificada, que es la que más se ejerce, ¿vale? Y una de acoplamiento, ¿vale? La diferencia es el tipo de anclaje que tiene, el tipo de suturas que tienen, ¿vale? Para que nos entendamos sin entrar muy analíticamente en esto. De todas formas, todos estos archivos, ¿vale? Si te parece bien, los podremos Claro, facilitar para que lo vean, porque es súper interesante, porque además una recogida bibliográfica, una revisión sistemática, que está muy bien, porque esto quiere decir que
cogen todos los estudios que hay anteriormente y aquí te hacen como un resumen y entonces está muy bien porque no hace falta que vayas al 2014, 2015, sino que aquí ya tienes un resumen de todo, ¿no? Entonces está bastante interesante. Entonces, como resumen a todo esto, ¿no? Sin ir más allá, la más utilizada es la técnica modificada de Job, ¿vale? La del acoplamiento gusta ahora demasiado, pero ¿por qué? Porque el tiempo de recuperación es menor. Cuando hemos dicho que es 17 meses de media de una recuperación, ¿vale? Quiere decir que con la de acoplamiento estamos en torno a unos 14 meses y con la de Job estamos en torno a unos 18, 19 meses. La media nos da unos 17, ¿no? Entonces, la de acoplamiento gusta mucho, pero sí que la de Job es la que asegura un return to play más de mayor porcentaje. Sí que es verdad que ahora se ve muchos casos de éxito de jugadores que después de una tomillón vuelven y incluso habiendo ganado velocidad, me imagino que va en lo que es todo el proceso posterior que nos lleva al return to play. Y ahora mismo hay muchos profesionales, se estudia todo el movimiento, la calidad de la cirugía cada vez es mayor. Hay más Esto es, conocimiento. claro, esto es un trabajo que la gente no se da cuenta de que es una mezcla de artesanía y ciencia a un nivel prácticamente que no nos damos cuenta. Vamos a abordar un poco en la fase esta que le da mucho miedo a los jugadores, que es la de la recuperación. Que, Perfecto. como has dicho, es un camino largo. Es un camino largo y teniendo, volviendo al tipo de intervención, ¿vale? Aquí es importante porque también nos va a condicionar el tipo de recuperación, porque hablamos de que la técnica mayormente utilizada es o con el mismo tendón del palmar largo, ¿vale? Sí. Que se coge y se utiliza como suplemento de ese ligamento, ¿vale? O del gracil, que es un músculo de isquiotibial que tenemos en la pata de ganso a nivel Sí. es un abductor, pero ejerce como la inserción del complejo isquiotibial, ¿vale? A nivel de tibia, ¿vale? Entonces, claro, no es lo mismo que el tendón lo saquemos del brazo para que nos entendamos y la recuperación vaya toda encaminada hacia ese brazo, a que tengamos un isquio tocado, ¿vale? Y encima el brazo, con lo cual la recuperación tendremos dos tipos de lesiones, la de Sí. el tendón que hemos quitado en isquio o abductor y el otro, ¿no? Yo estoy operado del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y digo que me han cogido del aductor, del isquio, el tendón que utilizaron para reconstruirme el ligamento, y es verdad que al principio tienes una sensación horrible. Notas claramente la diferencia entre la pierna de la que te han extraído el tendón para reconstruir de la que no. Es como si tuvieras una rotura muscular muy bestia en esa Sí, sí, pierna. sí. Claro, es Y que al final es un daño. Sí, sí, yo sí. me acuerdo que cuando empecé la rehabilitación, que me recomendaron, oye, pues empieza a andar, tal, no sé qué, y yo que siempre fui un campeón, pues me puse a andar más de la cuenta, tuve que parar en seco porque tenía una sobrecarga en esa pierna que lo estaba poniendo peor en vez de arreglarlo, por buena Ah, voluntad y sí. ganas de hacer, pero un problema. Y compensa, sí, 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 es un problema. Entonces, a partir de aquí ya sabemos más o menos el tiempo que vamos a tardar. Evidentemente, el de brazo es menos tiempo que el de pierna, ¿vale? Porque los riesgos también tenemos que tenerlos en cuenta a nivel de cuando se hace la cirugía. Hay un riesgo de una disección neuronal, ¿vale? Una neuropatía, crear una neuropatía a nivel de nervio cutáneo o del nervio cubital, que no se diseccione, a nivel de, por ejemplo, si hay que hacer un taco dentro del epicóndilo, que es donde la zona interna del brazo, para que nos entendamos, aquí podemos sufrir daño óseo. Y entonces, claro, todo esto son complicaciones que nos pueden llevar a que la recuperación no sea la adecuada, porque es lo esencial. O sea, nosotros debemos que establecer una pirámide en la que lo más importante es el diagnóstico,
que tengamos una buena diagnosis mediante resonancia magnética o Sí, ecografía, ¿vale? Y luego la intervención, porque sin esto la recuperación ya puede ser el mejor deportista o el mejor terapeuta, pero la cosa no funcionará, ¿vale? Entonces, sabiendo todo esto, los tiempos, las fases siempre son las mismas, lo único que el timing cambiará. Nosotros a la recuperación vamos, que es a lo que nos importa ahora mismo, bien, establecemos cuatro fases, ¿vale? La primera es una fase que va de las 0 a las 3 semanas, vamos a hablar en semanas, sí, ¿vale? De 0 a 3 semanas, ¿vale? Que esta es una fase de curación, de desinflamación y de antiálgica, ¿vale? sí. Entonces, ¿qué tenemos? Es súper importante aquí que establezca una inmovilización para que eso vaya, todas las estructuras vayan cogiéndose donde tienen que coger, ¿vale? Pero es importante no pasarnos en esa inmovilización porque nos va a condicionar luego mucho la amplitud de movimiento, que es, Sí, como hemos dicho antes, uno de los factores de riesgo más importantes, ¿vale? Entonces, aquí se establece una inmovilización sobre las 0 a las 3 semanas, ¿vale? Entonces, vamos a ir ganando poco a poco ese ROM, esa amplitud de movimiento, a razón de unos para 5 que o la 10 gente grados. lo entienda aquí, cuando a ti te operan de la rodilla del cruzado, al principio no eres capaz de doblar la rodilla. Entonces, como has dicho tú, se va trabajando para ir ganando grados, que es un poco Mira, el... sí, perdona, en los archivos que vamos a colgar, ¿vale? Hay un vídeo, hay vídeos, hay fotos, hay información de sobra como para quien quiera saber un poquito más, puede ampliarlo porque está muy bien gráficamente, ¿vale? Nosotros cuando pensamos en una operación vemos la cicatriz y decimos, bueno, nos puede parecer mucho o poco, pero es una sangría Sí, cualquier operación de este tipo porque no es la cicatriz solo lo que se daña, sino todas las estructuras que hay debajo. Hay diferentes capas sí, de segmentos que tienen que ir suturadas y todo esto tiene que ganar movimiento. Entonces, todo esto crea una inflamación y una limitación de movimiento, porque ya anatómicamente estamos poniendo un parche aquí que nos va a limitar, pero además el cuerpo, como sistema de defensa, lo que hace es la inflamación y la falta de movilidad, ¿no? Dice, no muevas porque te va a doler. Y si esto sí. duele, no lo hagas, ¿no? O inflama para curar. Entonces, en esas 3 semanas es lo que tenemos que luchar, bajar toda esa inflamación, favorecer la regeneración de ese tejido para que poco a poco podamos ir Es moviendo, arduo, sí, ¿vale? sí, sí. Es arduo, sí. Esto serían las 3 primeras semanas de Sí, la primera fase, ¿vale? Entonces, aquí, antes de pasar a la siguiente, podemos crioterapia, sí, trabajar un poquito la cicatriz, la zona, favorecer el retorno venoso para que eso vaya curando. Y hay una técnica que a mí me gusta mucho, que es la técnica de la neurona espejo, ¿no? Entonces, no sé si la conocéis, pero es muy chula porque es trabajar con el brazo que no está operado para favorecer el brazo operado. Entonces, se trabaja con un espejo a nivel de que tú mandas o intentas ejercer según qué movimientos o qué ejercicios con el brazo bueno, el sí, que no está operado, y indirectamente a nivel neuronal estás enviando un mensaje que estás trabajando el segmento operado sin tener que moverlo. ¿Vale? Y esto, si queréis buscar información, buscarlo porque es muy chulo, porque tú no, es como que tienes un espejo, tú no ves tu segmento operado, ¿vale? Imagínate que estamos aquí en el espejo, entonces tú estás mirando el lado hábil, que es el que no te duele, el que no puedes sí, mover totalmente, y el lado contrario, que no estás prestando atención, estás ejerciendo el mismo movimiento simplemente porque tu cerebro reconoce ese movimiento como el del lado operado. Y está muy bien para trabajar de forma indirecta el movimiento de forma temprana. Vale, vamos a la fase 2, que serían las siguientes 8 semanas. Tenemos en cuenta que hemos hablado de que va a estar inmovilizado primero con férula, con escayola, ¿vale? Pero las 6 sí, primeras semanas son en las que va a ganar progresivamente ese movimiento de forma controlada con una férula, ¿vale?
de forma controlada ese movimiento a razón de lo que hemos dicho, 5, 10 grados de flexión y extensión, para ir ganando poco a poco, de forma progresiva, ese movimiento. ¿Bien? Entonces, la segunda fase de las 4 a las 8 semanas sería restaurar toda esa amplitud de movimiento y empezando a restaurar la fuerza, la activación muscular, no trabajo de fuerza de pesas, que normalmente cuando hablamos de fuerza es hacia donde vamos a pensar, ¿vale? Entonces, simplemente restaurar la fuerza y el movimiento, pero ya no solo del brazo, sino de todo el segmento a nivel de espalda, a Sí. nivel de cuello, para poder limpiar todo y empezar ya las siguientes fases para ganar fuerza y potenciar el movimiento. ¿Vale? La siguiente fase sería la fase 3, que sería de la 9 a la tercera semana, ¿vale? Y aquí ya sería potenciar todo lo que hemos hecho y a empezar a hacer un trabajo de neuromuscular a nivel de coordinación, tanto de proximal a distal, de distal a proximal. Cuando hablo de proximal a distal me refiero a de dentro hacia afuera. Por Sí. ejemplo, primero un control escapular adecuado para que de numeral trabaje como tiene que trabajar, para que el codo trabaje como tiene que trabajar y para que la mano O trabaje sea, como aparte tiene que es muy trabajar. importante en un pitcher porque la retracción escapular es muy importante cuando hacen ahí el movimiento de carga en lo que es el lanzamiento, y me imagino que, que sea una fase que lleve bastante estrés luego al codo. Entonces tienes la Eso calidad es. del movimiento es fundamental recuperarla. No olvidemos que lo que decíamos, ¿no? Es que el lanzamiento empieza en el pie. Sí, Entonces, a partir de ahí, pues mira todo lo que nos queda hasta llegar a la mano, ¿no? Entonces, evidentemente, en todas las fases que hemos dicho, estamos hablando del codo o del brazo, pero no quiere decir que tú puedas trabajar todo lo demás segmentos, ¿no? A claro. nivel de musculatura core, a nivel de piernas, a nivel de todo esto tenemos que hacerlo evitando el impacto en la fase muy temprana, porque el Sí. impacto no favorece la recuperación y la regeneración. Entonces, en esta tercera fase ya podríamos empezar incluso a trabajar la mecánica de lanzamiento, no el lanzamiento, pensemos el lanzamiento de la pelota como objeto, sino el movimiento, trabajar el movimiento desde con técnicas neuromusculares, con técnicas de movimiento, de visualización. Todo esto ya podemos empezar a trabajarlo para cuando lleguemos a la fase 4, que es la última, ¿vale? Aquí nos establece de 14 hacia adelante, por lo que decíamos de la individualización, porque todos los deportistas no van a seguir el mismo ritmo, Sí. porque todas las operaciones no van a ser iguales, porque la anatomía de cada sujeto no es la misma, ¿no? Sí. Entonces, sabemos que desde la 14ª semana hacia adelante, teniendo en mente esa media que tenemos para el profesional de unos 17 meses aproximado, pues a partir de aquí encontrar nuestra biomecánica, un trabajo de progresivo de programa de lanzamiento, con lanzamientos a baja intensidad y corta distancia, y a partir de aquí ir sumando número de lanzamientos, ir sumando distancia para encontrar nuestra mecánica y nuestro lanzamiento, que es el que hacia donde vamos, ¿vale? Y a partir de aquí, pues ya yo creo que quedaría más o menos establecidas en estas 4 fases la recuperación del individuo. Podríamos entrar mucho más de forma específica cómo trabajar o qué hacer, pero no acabaríamos. No acabaríamos. A ver, esto es un poco inabarcable y es ciencia en movimiento, vamos a decir así. Constantemente se está innovando, constantemente encima como precisamente en los pitches hay tanto dinero invertido, podemos decir que cabe esperar que todo evolucione. Pero bueno, dos cosas ahora quiero hacer. Primero, recomendar toda la bibliografía y todo el material que vamos a intentar generar a partir de este vídeo, porque yo creo que va a ser una herramienta muy buena para que la gente entienda lo que es la cirugía en sí misma, cómo prevenirla, cómo se recupera, por qué tanto tiempo tarda un pitcher después de esta operación, que me parece fundamental para entender un poco cómo trabajan los equipos y lo que hacen, por qué se invierte más o menos dinero en algún tipo de jugadores. Todo tiene sus
sus recovecos, vamos a decir así. Ujú. Y luego, elogiar mucho el trabajo que estáis haciendo en la academia, que estáis metiendo ciencia en lo que es el béisbol en España, lo cual yo creo que es muy importante y es algo a lo que se tiene que tender, porque es algo que en el mundo del béisbol se está haciendo en general y que para mí este nivel de detalle es particularmente lo que me hace a mí disfrutar de este deporte. Entonces, Ujú. agradecerte muchísimo el material que hemos creado aquí para 217, pero Pepe Romero en sí mismo tiene un blog que os recomendamos 100%. Y nada, para acabar, recomiéndanos un poco todo lo que hacéis como trabajo, todo lo que haces tú, porque para mí es muy importante que después de esta clase magistral que nos has dado, te vayas a gusto del No. programa. Bueno, nada, yo simplemente súper, bueno, no sé, muy contento y muy agradecido porque, bueno, joder, es buscar mucha información que crees que es súper importante o que es interesante, sobre todo para nosotros como profesionales de esto, pero claro, yo creo que es importante y interesante para todos los que nos gusta nuestro deporte, por lo que dices, ¿no? Porque al final una cosa es el me han dicho o mi experiencia de cada uno, pero cuando todo va respaldado de una forma científica, todo cobra mucha más importancia porque ves que no es una experiencia única, sino que es un trabajo muy detallado detrás, que es hacia donde vamos, ¿no? Lo que da la excelencia es el trabajo con un rigor detrás, como hacéis vosotros, que por eso muchísimas gracias por contar bueno, con lo que pueda ayudaros. Muchas gracias, Pepe. Nos vemos seguro que muy pronto.